Buenas tardes a todos, les damos la bienvenida una vez más a el entrenamiento continuo México contra el COVID. El día de hoy tenemos el gusto de presentar al doctor Ramón Iván de Dios Pérez. Él es médico especialista en urgencias médico-quirúrgicas por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Tiene una maestría en gestión de salud. Actualmente es jefe de servicio de admisión médica continua con urgencias del Hospital de Especialidades UMAE del Centro Médico Nacional de Occidente. También es médico adscrito al Departamento de Urgencias del Hospital Regional Valentín Gómez Farías del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. Doctor Ramón Iván, le damos la bienvenida y le cedemos los micrófonos para que comience su presentación. Muchísimas gracias. Bueno, pues al contrario, un gusto y un honor que me hayan invitado a platicar con ustedes un ratito. Es bien importante que podamos seguir capacitándonos. Sé que muchas veces ya vimos a lo mejor el tema o ya lo revisamos, pero esto es como la curva del olvido, ¿no? Hay muchas cosas que de repente si no las hacemos o no las continuamos haciendo, empezamos a olvidar algunos aspectos. Entonces, sí, me parece que esta oportunidad de platicar con ustedes, de tener la oportunidad de comentarles sobre lo que es el manejo de la insuficiencia respiratoria en el paciente que tiene enfermedad por COVID-19 y que, como ahorita ya viene la temporada de influenza y que ahora vamos a estar manejando la enfermedad respiratoria aguda viral, es importante poder también ayudarnos a discernir un poquito las diferencias y más que nada, sobre todo lo que es el manejo de los pacientes y la secuencia de intubación rápida, ya que, y creo que todos los hemos vivido, a todos nos ha tocado ahorita que estamos con la pandemia, nos ha tocado atender pacientes que llegan saturando 40, llegan saturando a 30, llegan saturando a 15, sí, lo hemos vivido todos, nos ha pasado a todos. Yo creo que esa es una de las cuestiones que sí ha estado terrible, ¿no? Yo creo que los que lo han vivido, lo hemos vivido de carne propia y de hecho al ratito voy a tener la oportunidad de compartirles un video de la secuencia de intubación rápida en un caso real. Yo estoy ahí atendiéndolo. Es impresionante cómo de repente nos toca llegar con estos pacientes y que tenemos que intubarlos de inmediato porque llegan en muy malas condiciones y la secuencia de intubación rápida va a ser una herramienta fundamental para poder atender a estos pacientes de manera adecuada, de manera rápida y disminuir los riesgos y las complicaciones. Entonces, sí, yo la verdad bien feliz, bien contento por la oportunidad de platicar con ustedes, de charlar. Y pues sin darle más preámbulo a esto, yo creo que comenzamos a platicar acerca de lo que es el manejo de estos pacientitos. Vamos a ver si se está compartiendo. Sí, doctor, sí vemos su presentación. Perfecto, excelente. Muchas gracias. Nada más que yo aquí en la pantalla de arriba no tengo el... Ah, perdón. Ya paso mi segunda pantalla. Aquí estoy. Muy bien, perfecto. Bueno, pues me voy a regresar un poquito. Este es el mapa de la distribución. Digo, a todos nosotros nos han estado pasando estos mapas todos los días, el reporte diario de lo que viene siendo la infección por coronavirus a nivel nacional. Hemos tenido la oportunidad de ver cómo ha sido la distribución de los casos, cómo ha sido la presentación, cuántos casos activos tenemos, cuántos casos totales, cómo ha estado la cuestión de la mortalidad de los casos. Solamente es un recordatorio, pues este es del día de ayer, ¿verdad? Como pueden ver, pues todavía tenemos una cantidad muy importante de casos que se siguen presentando, que seguimos atendiendo. Y es por eso que no podemos bajar la guardia, es por eso que tenemos que seguir haciendo conciencia en la población, sobre todo por cómo se encuentran las situaciones, ¿no? Pues las defunciones, como de repente ya iban un poquito hacia abajo, como ya parecía que la tendencia empezaba a bajar un poquito el mes pasado. A principios del mes pasado parecía que todo iba a estar un poquito mejor y de repente pues empezó a haber un repunte en la cantidad de casos y que esto nos indica que no podemos dejar de bajar la guardia para atender a los pacientes. Sí se relajó la disciplina, es más que evidente y esto pues nos ha dado como resultado una cantidad de contagios nuevamente mayor. Vemos como otra vez nos están llegando nuevamente al triage respiratorio, como nuevamente se nos están las camas de hospitalización, pues volviendo a
a ocupar de manera importante. Entonces, bueno, pues es parte de lo que solamente es un recordatorio. Hay que saber que, claro, está cuestiones muy, muy básicas quizá, no intento ofender la inteligencia de nadie, no es por eso, únicamente pues es parte de lo que tenemos que ir contextualizando para que más adelante podamos platicar más a gusto. Sobre todo, pues bueno, la cuestión de la insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Que ahorita y también lo hemos vivido, que en realidad, pues llega alguien con dificultad respiratoria y muchas veces ya lo estamos catalogando de entrada como COVID, ¿no? Y a veces podemos entender que pues los pacientes siguen teniendo falla cardíaca, que los pacientes siguen teniendo infarto agudo del miocardio, que los pacientes siguen teniendo enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, etcétera, ¿no? Entonces, no siempre toda la insuficiencia respiratoria aguda va a ser por coronavirus. Claro que pues, ahorita con la situación no debemos de dejar de sospechar como una causa, buscar la definición operacional para los casos y claro está, pues en caso de que cumpla con definición operacional, pues darle el tratamiento y el manejo como si se tratara de infección por coronavirus sin dejar de buscar diagnósticos diferenciales, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que en la insuficiencia respiratoria, pues nos podemos encontrar en esa variable donde podemos llegar a tener dos características, ¿no? El paciente que viene hipoxémico, que es como el más común que vemos en el paciente de COVID o que vamos a ver en el paciente de influenza, o hipercápnico, ¿no? O sea, también, o ambos, que también nos puede llegar a suceder. Evidentemente, cuando hablamos de insuficiencia respiratoria, pues no estamos obligados a platicar pues, de que hay de dos tipos. La tipo 1, que es la hipoxémica, justamente de lo que estábamos platicando, del paciente que trae hipoxemia. Y que esta está relacionada precisamente porque hay o existe una inflamación o lesión pulmonar de manera directa que ocasiona una hipoventilación. Si ustedes recuerdan, cuando estábamos ahí en clases en la facultad, pues nos comentaban que la hematosis, que es el proceso en el cual es el intercambio de oxígeno a nivel pulmonar, de dióxido de carbono por oxígeno, pues que este se llevaba a cabo de manera directamente proporcional a la superficie, o sea, a mayor superficie que tenemos alveolar, pues hay una mayor disponibilidad de oxígeno y por lo tanto, pues hay una mejor difusión del oxígeno, ¿no? E inversamente proporcional al grosor de la pared. Como bien sabemos, pues los alveolos, los neumocitos tipo 2 que forman parte estructural y tipo 1 que forman parte estructural y los neumocitos tipo 2 secretores de factor surfactante, pues sí, son muy delgados y son una pared muy delgada para que los capilares atraviesen, pasen por ahí y haya el intercambio de gases. Pero cuando hay un engrosamiento de esta pared, pues entonces esto puede dar como resultado lo que en muchas ocasiones llegamos a ver, que viene siendo pues el paciente que presenta em, la dificultad respiratoria, pero por precisamente la inflamación, ¿no? La inflamación. En el caso del coronavirus, como ustedes ya saben, ahora sí, como dicen, de ida y vuelta, no les vengo a descubrir el hilo negro ni a platicar nada nuevo. La tormenta de citocinas da como resultado una inflamación de los alveolos. Lo vemos en esas tomografías tan horribles ahí, CORAT 5, que vemos todo inflamado, pues obviamente disminuye esa disponibilidad, o sea, de tejido sano y por lo tanto esa inflamación pues va a causar una hipoventilación, lo cual va a ocasionar una necesidad adicional de oxígeno en nuestros pacientes. La tipo 2, que no va a ser el tema de hoy, pero que bueno, pues tenemos que comentarlo de pasada, como diríamos vulgarmente, pues normalmente está desencadenado por el desbalance en la capacidad que hay de los músculos respiratorios y que eventualmente nos llega a tocar a verlos, ¿no? Son los pacientes que se empiezan a cansar de tanto estar respirando, ya llevan un buen rato con insuficiencia respiratoria y entonces estos tienen tanto hipoxemia como hipercapnia porque ya tienen una debilidad a nivel del músculo diafragma, se cansa, empiezan a hacer uso de músculos intercostales y eventualmente pues, los pacientes también empiezan a tener una disminución de la capacidad ventilatoria y por lo tanto una retención importante de dióxido de carbono, encontrando presiones arteriales de dióxido de carbono mayores de 45 milímetros de mercurio y una acidosis mixta, ¿no? Entonces, estos pacientes pues son los que nos van a dar por ahí sustos horribles y vamos a tener
muchos problemas. Obviamente, bueno, la tipo 2, que como les dije, pues no va a ser necesariamente el caso que vamos a platicar, pero sí importante comentarla, pues tenemos aguda y crónica agudizada y la crónica, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, pues que son pacientes en el agudo que llegan sin tener una patología preexistente, pero que ya llegan ahí con el pH bajo y con un bicarbonato normal. Esto lo podemos ver en una gasometría, claro está, a veces y no soy ajeno a veces a este tipo de situaciones donde pues llegamos y en el hospital pues que ya se descompuso el gasómetro o unidades en las que pues desgraciadamente ni siquiera contamos con esto, ¿no? Pero bueno, pues el saber, el tener esta información disponible, claro que nos va a ayudar cuando contemos con el recurso y cuando tengamos la oportunidad de contar con el mismo. La crónica agudizada, obviamente, pues son pacientes que tienen una enfermedad preexistente. Y este es casi siempre el caso que vemos en los pacientes de COVID. Se han dado cuenta que no te llega tan frecuentemente, claro, si nos llegan, pero no es tan frecuente, no te llega el paciente sano completamente, sin comorbilidades, delgado, deportista, es más raro ese caso, ¿no? Es más frecuente que nos llegue el paciente anciano, el paciente que ya tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que ya tiene enfisema pulmonar, o sea, que ya tiene alguna enfermedad preexistente pulmonar o diabetes, hipertensión, etcétera, y que estos pacientes pues ya tenían una patología crónica pulmonar que se agudiza precisamente en el contexto de una neumonía o de una enfermedad por coronavirus, por influenza o que al final de cuentas nos puede dar una insuficiencia respiratoria muy importante. Y claro está la crónica, que bueno, pues esos ya van crónicos, cronicazos de toda la vida, que van por la vida con la cara y los labios azules y las manos azules y pues ahí andan, ¿no? Que esos fumadores crónicos, cronicazos que ahí tenemos en las consultas externas y en los departamentos de urgencias que nos vienen a visitar bien seguidito. Pero bueno, en el caso de lo que nos compete, realmente vemos a estos pacientes con el tipo 1, que ya lo dijimos, es el de la hipoxemia, ¿verdad? El hipoxémico. Pues en primer lugar, como las causas, pues el SDRA, ¿no? El síndrome de dificultad respiratoria aguda, que en este caso puede ser por COVID, por influenza o por muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas no dije mal, por muchísimas cosas más. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué sucede en estos casos? Pues obviamente al tener una menor disponibilidad de oxígeno los pacientes por la inflamación, pues nos vamos a tener estos pacientes con hipoxemia. Pero también, y es lo que les dije, malo y bueno por una parte, que todo paciente que nos llega con dificultad respiratoria de repente, ¡ay, es COVID! Y es COVID, y es COVID, y es COVID, ¿no? Y ya nos ha pasado, compañeros de otras especialidades o de otras áreas que no son COVID, pues nos quieren llevar al paciente porque trae dificultad respiratoria y entonces tenemos que comprender y hacerles comprender muchas veces a nuestros compañeros, pues que no toda falla respiratoria es COVID, ¿no? Que hay un montón de causas, como por ejemplo el edema agudo de pulmón, y entonces, seguimos teniendo pacientes con insuficiencia renal crónica, que llegan con emergencia hipertensiva, que llegan con sobrecarga de volumen y que nos llegan con dificultad respiratoria precisamente por un edema agudo de pulmón, ¿no? Y que a la hora de que vemos, pues el paciente sí se está ahogando, pero es una dificultad respiratoria muy aguda, o sea, no tan insidioso el inicio sin que tenga definición operacional. Y muchas veces eso sí nos pasa, que, oye, se está ahogando, no, pues COVID, ¿no? Pues también puede tener edema agudo de pulmón. ¿Cuántos de nosotros hemos visto pacientes que son inicialmente catalogados como COVID y realmente solamente tienen una neumonía? ¿Cuántos hemos visto que la tomografía parece de COVID? Pues lo que se trata es una contusión pulmonar por un trauma de tórax y hasta que no hacemos la anamnesis, pues de repente ya nos damos cuenta que por ahí no va, ¿no? Los pacientes asmáticos, o sea, regresamos a la misma premisa, siguen habiendo estos pacientes, siguen existiendo, no podemos dejar de ver y darnos cuenta que tenemos a este tipo de pacientitos todavía atendiéndolos. El paciente que tiene tromboembolia pulmonar, este es un reto diagnóstico impresionante, nos cuesta muchísimo trabajo atender a estos pacientes porque
pues les falta el aire y tú los ves y saturan, pues bajón. No, a veces pueden cumplir con definición operacional para COVID porque la tromboembolia pulmonar nos puede dar fiebre, sí. Nos puede dar un dímero D elevado, por supuesto que sí. Nos puede dar una ferritina elevada, claro que sí. Nos puede dar tiempos de coagulación alterados también. Nos puede dar, y puede tener o no, puede estar una BH relativamente normal, sin leucocitosis. O sea, la tromboembolia pulmonar en realidad es un problemón, es una situación que nos llega a meter en muchísimos problemas, porque al final del día, y como le decía en la gran simuladora, ¿puede tener fiebre la tromboembolia pulmonar? Sí, hemos visto tromboembolias pulmonares que debutan con fiebre, tromboembolias pulmonares que debutan con síncope. Entonces, se puede parecer a un síndrome coronario agudo, se puede parecer a una insuficiencia respiratoria aguda, se puede parecer a un COVID, y entonces estas sí nos meten muchísimos problemas. El TRALI, el famosísimo TRALI, que es la lesión pulmonar aguda relacionada a transfusión, por sus siglas en inglés, ¿verdad? Transfusion Related Acute Lung Injury. Hay que recordar que muchas veces tenemos pacientes que por angas o mangas, pacientes que tienen patologías hematológicas, choque hipovolémico hemorrágico, por la razón que ustedes quieran, requirieron de una transfusión masiva y que esto puede ocasionar una lesión pulmonar solamente relacionada a la transfusión, ¿no? Entonces, tampoco sacar del radar que un paciente que no tenía dificultad respiratoria luego la desarrolla y pues no se trata de COVID, se trata de un TRALI, ¿no? Y claro, los pacientes con quemaduras. Entonces, pues tenemos desde el paciente que trae ahí la neumonía, como podemos observar en esta placa, pues tenemos una neumonía ahí lobar, se ve muy claramente, no es una imagen típica de COVID. Estas sí ya nos meten un poquito más de problema, ¿no? O sea, ya cuando vemos esta placa, sí nos quedamos así como, ay, ¿será COVID? ¿Será edema agudo de pulmón? Algo que les puedo aconsejar en estos casos que a veces sí nos ponen como en esa tela de duda, sí normalmente checar el péptido natriurético va a ser muy útil para nosotros cuando tengamos ese recurso. El péptido natriurético elevado nos puede hablar más acerca de la falla cardíaca. Vean cómo el patrón de esta placa tiene cefalización de flujo y un patrón en alas de mariposa. Entonces, a veces, porque bueno, no siempre contamos con la TAC, ¿no? Cuando contamos con la TAC, pues qué chévere, qué bueno, qué padre, ahí ya hacemos la clasificación de Corrats, pero muchas veces lo único con lo que contamos en ese momento o en ese tiempo en el que vamos a atender a estos pacientes es una placa de tórax simple y esto pues nos puede ayudar a orientarnos, ¿no? El aumento del pedículo vascular o ensanchamiento del mediastino también es una parte que nos puede ayudar a hacer la diferenciación. Y claro, pues bueno, en la parte fresa y elegante del asunto, pues cuando tengo esta angiotac, donde veo claramente el nacimiento de la arteria pulmonar, donde hay una alteración o atenuación en el llenado por el medio de contraste, pues puedo hacer el diagnóstico de tromboembolia pulmonar, pero pues como dirían, así que chiste, ¿no? O sea, ahí tengo la angiotomografía, pero cuando no, pues sí, a veces es un poco difícil y no quitarnos de la vista a los pacientes con quemaduras, son pacientes que también nos van a llegar con insuficiencia respiratoria aguda, ¿verdad? Aquellos que tienen quemaduras de las cejas, de las vibrisas nasales, esputo carbonáceo, dificultad respiratoria, bueno, pues eso también, y también les vamos a aplicar la misma secuencia, la mismita secuencia que vamos a aplicar en los pacientes de coronavirus, ¿verdad? Nada más, pues obviamente aplicado a, ¿no? Y en la tipo 2, de la cual no nos vamos a, insisto nuevamente, de aquí no nos vamos a clavar mucho, pero pues sí tenemos que tener como toda esa lista, ¿no? De qué onda que vamos a ver. Pues los pacientes que tienen, por ejemplo, asma bronquial, ¿sí? Los pacientes que tienen asma casi fatal o estatus asmático y que esos también, pues hay que intubarlos y también hay que ver ahora sí como dicen, qué les vamos a hacer. Aquellos pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, aquellos que tienen fibrosis quística, aquellos que tienen hipoventilación por obesidad. Hay que recordar que estos nos hacen síndromes de apneas obstructivas del sueño, muy importantes. Son pacientes que tienen niveles elevadísimos de dióxido de carbono en las gasometrías y que ya están acostumbrados, ¿no? Lo digo entre comillas, esto de acostumbrados porque están como, pues, ¿qué dice que acostumbrados?
y son aquellos que están utilizando CPAP y son aquellos que tienen comorbilidades, pacientes que tienen alteraciones también a nivel de la columna, que van a tener también alteraciones en la dinámica de la respiración y pues obviamente aquellos que tienen inhalación de tóxicos como puede ser pues monóxido de carbono, también quemadura de la vía aérea o también algunos tóxicos inhalados, ¿no? Que también no debemos de quitarlos de nuestra vista. Cuando hablamos de que el paciente tiene insuficiencia respiratoria aguda, pues habíamos comentado esto acerca un poquito de lo que era la hematosis y la difusión, que ya habíamos dicho que era directamente proporcional a la superficie, inversamente proporcional al grosor, pero también tiene que ver con una alteración en el fenómeno de ventilación-perfusión y en la presencia de los cortocircuitos. Cuando uno se imagina esto del cortocircuito, pues tenemos que remontarnos nuevamente a lo que viene siendo los, eh, perdón, me corté la inspiración. Las zonas de West. Si recuerdan, cuando hablamos de zonas de West, pues como diríamos vulgarmente, el ser humano no es, digamos, inmune a las leyes de la física. Y, hoy qué feo dibujo estoy haciendo. Ahí les va. Vamos a hacer un dibujo de un pulmón, ¿sí? Aquí tenemos un pulmón, aquí tenemos el corazón y aquí tenemos otro pulmón, ¿sí? Las zonas de West nos dividen los pulmones en zona 1, 2 y zona 3. Perdón, el talento de la dibujada no se me dio el día de hoy. Cuando hablamos de las zonas de West, hacemos exactamente la misma simulación que cuando estábamos en preparatoria o en secundaria de la clase de física que nos hablaba de un barril lleno de agua. Uy, este barril está muy chueco. Bueno. Cuando a este barril se le hacen 3 perforaciones, una arriba, una en medio y otra abajo, pues obviamente, perdón, estoy aprendiendo a dibujar. ¿Cuál de las zonas tendrá más presión? Pues evidentemente la de abajo, ¿no? La de abajo va a aventar el agua más lejos, la de en medio va a aventar el agua pues no tan lejos, pero sí lleva cierta presión, y pues la de arriba pues prácticamente no va a tener mucha presión. Lo mismo pasa a nivel pulmonar. La zona 1 pulmonar va a tener una presión muy bajita de sangre, pero muy buena ventilación. La zona 2 es la mejor ventilada y mejor perfundida. Y la zona 3 tiene muchísima presión, pero poca ventilación. Entonces, precisamente cuando hablamos de esta parte de los alvéolos pobremente ventilados, esto genera lo que se llaman cortocircuitos. Tenemos de manera fisiológica y normal esto, que son alvéolos colapsados. Y los alvéolos colapsados, sí, nos van a dar como resultado que en estos casos, pues pasa el capilar con la sangre que no está oxigenada y pues continúa sin estar oxigenada. Mientras que cuando pasa por un alvéolo oxigenado, pues la sangre se oxigena. En ese momento va a haber una mezcla de sangre venosa y arterial que le llamamos cortocircuito. Esto es fisiológico, es normal, todos lo tenemos, pero se exacerba en los pacientes que tienen COVID porque van a tener muchas más unidades alveolares no disponibles y por lo tanto va a haber menor oxigenación y mayor cantidad de cortocircuitos. Entonces, esto es lo que nos explica que al haber un aumento de la permeabilidad vascular o una inflamación o pérdida de tejido, nos van a dar la falla respiratoria que vemos en el paciente con COVID-19. Entonces, obviamente, pues va a haber una alteración en la ventilación o en la perfusión o en la ventilación-perfusión. Va a haber hipoventilación, va a haber disminución de la difusión de oxígeno, va a haber un aumento en la cantidad de cortocircuitos y eventualmente pudiera, que no va a ser, no es el caso en esto, pero bueno, disminuir la FiO2 en el ambiente, ¿no? Que eso no nos va a pasar. La FiO2 o la fracción inspirada de oxígeno que ustedes y yo respiramos, como saben, pues es del 21%. O sea, normalmente en el aire que respiramos en este momento, bueno,
poquito menos, pero el 21% es oxígeno. El resto es dióxido de carbono, nitrógeno, hidrógeno, gases nobles y pues el humo del camión y todo lo que conlleva, ¿no? Pero cuando hay una disminución, por ejemplo, en lugares con una altura muy importante, yo estoy platicando, hablando aquí desde Guadalajara, pues aquí estamos a 1400 metros sobre el nivel del mar, entonces pues aquí no nos llega tanto el oxígeno, ¿verdad? Entonces, o sea, de repente andamos así. Pero la cuestión aquí es importante poder saber qué es qué fenómeno, ¿no? Le está pasando, porque a lo mejor algunos de ustedes que trabajan en lugares cercanos a la playa o cercanos al nivel del mar, pues van a tener una disponibilidad mayor de fracción inspirada de oxígeno que aquellos que vivimos en zonas un poquito más altas, que vamos a tener una disponibilidad un poco menor, ¿no? Entonces también tiene que ver hasta una situación geográfica, una situación de altura que puede dar como resultado un mejor, una mayor o menor cantidad de fracción inspirada de oxígeno en un paciente que padece o tiene una infección. Entonces, bueno, aquí la tipo 2, que no nos vamos a clavar, como les dije, disminución de la ventilación, aumento del espacio muerto, la reducción del volumen minuto. Esto del espacio muerto sí se los voy a comentar así como muy rápido, el entre paréntesis, porque déjenme comentarles esto del espacio muerto, es algo bien, bien interesante. De manera natural, de manera regular, pues tenemos una cantidad de espacio muerto importante. ¿Y qué es eso de espacio muerto? Bueno, pues el espacio muerto es todo ese segmento de la vía aérea que no genera intercambio gaseoso. Por ejemplo, mi boca, mi tráquea, ¿sí? Los bronquios principales, los bronquiolos, o sea, pues ahí va pasando el aire, entra y sale sin problema, pero no está generando un intercambio. Pero cuando yo intubo a un paciente y lo conecto a un circuito de ventilación, pues aumento la cantidad de espacio muerto, porque el tubo traqueal ya es un espacio muerto mayor. El circuito de ventilación es un espacio muerto mayor. Y todos los que han salido o hemos ido a la playa o al mar o que sea en la alberca y que hemos utilizado lo que viene siendo los snorkel para poder ver bajo el agua, estar respirando bajo el agua y poder ver con los goggles, con la mascarilla. ¿A ustedes se han dado cuenta que después de un ratito de estar snorkeleando, como que cuesta trabajo respirar, como que sí siente uno de... Ay, y uno a veces dice, no, pues es que estoy nadando y tengo mala condición y lo que sea. No, realmente tiene que ver también el espacio muerto que está generando ese snorkel. O sea, traigo mi mascarilla, mi snorkel, y eso es un tubo y estoy respirando a través de un tubo y eso me está generando un aumento en la cantidad de espacio muerto y también me va a generar dificultad respiratoria. Entonces, cuando nosotros intubemos a un paciente por COVID-19, influenza, insuficiencia respiratoria aguda grave, por la razón que sea, hay que considerar también el espacio muerto que contiene el tubo traqueal y obviamente el circuito de ventilación, porque de repente son unos circuitones que están colgando y le dan la vuelta ahí andan por todos lados, ¿no? Y que de repente hasta con el humidificador se nos hacen ahí unas válvulas con el agua que se empieza a condensar. Entonces, mucho de lo que tenemos que cuidar también en los pacientes. Les digo, de esto no vamos a platicar demasiado, pero pues sí, nada más ahí comentarles cómo está este rollo, ¿no? Y la obstrucción de la vía aérea para los de tipo 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando tenemos que evaluar al paciente que nos llega con insuficiencia respiratoria aguda grave a nosotros, que lo tenemos en las áreas de atención COVID, ¿no? Podemos llegar a tener pacientes que pueden llegar pues, con simple disnea, que es como el común denominador de los que nos llegan y que a veces llegamos a ingresar, ¿no? El que está un poquito agitado, está así como que pues ahí le ventilo y no lo ventilo, ¿sí? Pero también podemos tener pacientes que puedan llegar cianóticos, que sí nos ha tocado, a todos ya nos tocó, digo, ya a estas alturas del partido que estamos teniendo la oportunidad de platicar con todos, ya nos ha tocado, ¿no? Nos han tocado pacientes de esos de mírame y no me toques, pacientes que nos han sacado más de un susto, si no es que por decirlo de otra manera,
por decirlo menos. También hemos tenido pacientes que nos llegan en estado de confusión, estado confusional agudo, precisamente por la hipoxemia y alteración del estado mental. Nos llegan pacientes inconscientes, ¿no? Entonces nos llegan pacientes donde a veces les ponemos el oxímetro y pues ni siquiera capta la pletismografía, llegan tan chocados, llegan en tan malas condiciones que a veces nos va a costar mucho trabajo evaluar o tratar a estos pacientes, ¿no? Nos llegan taquicárdicos, nos llegan hipotensos, nos llegan totalmente en condiciones, pues, mal, ¿no? O sea, los deditos nos llegan incluso marmóreos, ¿no? Allá al área de choque, ahí pueden ver, ese es el área de choque centro médico, ahí tenemos a un paciente que, pues, llega con insuficiencia respiratoria aguda, hay que intubarlo, pero, pues, bueno, nos llegan ahora sí que, como dicen, de todos colores y sabores, ¿no? En el mejor de los casos, pues, nos llegan pacientes con esta posición, que es el tripoding, que es básicamente la posición de tripié, en donde se inclinan hacia adelante para tratar de mejorar la ventilación, pero también nos pueden llegar somnolientos, nos pueden llegar con bradipnea, ¿no? Lo contrario que que uno pensaría o esperaría, bueno, pues está ahogando, aumenta la respiración, sí, pero cuando ya estamos en una fase muy avanzada, pues como diríamos, empiezan primero bradipneicos o incluso pues ya como le llamamos mejormente en el mundo médico, llegan boqueando, ¿verdad? Te llegan haciendo los pescaditos y entonces ahí pues hay que actuar de manera inmediata, ¿no? Pueden llegar diaforéticos, desaturados, y que muchas veces cuando llegan con nosotros, pues te pueden llegar, a lo mejor ese día no te tocó en el área COVID, a lo mejor ese día te tocó estar afuera, y tienes que pensar rápido, tienes que decir, bueno, lo paso a COVID, me lo quedo aquí, ¿qué hacemos? ¿No? Buscar rápidamente la historia de si el paciente es asmático, tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tiene enfermedades neuromusculares, porque también pues nos llegan aquellos pacientes que ya tienen una mielopatía desmielinizante, ¿no? Una neuropatía desmielinizante y que no sabemos si a la hora de los cocolazos, pues resulta que era lo que tenía y que no se tomó sus inmunomoduladores y se viene ahogando por otra razón, ¿no? Aquellos que ya tienen fibrosis quísticas, los pacientes con trauma de tórax, neumotórax a tensión, hemotórax masivo, que te van a llegar chocados, hipoventilados y bien amolados, ¿verdad? Entonces, todos este tipo de cosas tenemos que buscar. Si estos pacientes tuvieron también trali, lo que les comentaba, ¿verdad? Quemadura de la vía aérea, porque muchas veces no lo vemos al paciente quemado, a lo mejor parece como una quemadura solar y en realidad pues trae una quemadura de la vía aérea, la exposición a químicos y vapores por exposición laboral, drogas de abuso, etcétera, 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 y etcétera. Entonces, la historia clínica que tendremos que hacer en estos casos es muy rápida, buscar posibles causas como diagnósticos diferenciales o buscar la definición operacional, que si somos honestos, pues a estas alturas prácticamente cualquiera que estornude casi cumple con definición operacional, caray, es bien complicado, ¿no? Y eso se convierte en un reto para nosotros, ¿no? Porque a la hora de los cocolazos, pues estoy checando al paciente y pues resulta que trae hiperresonancia a la percusión y pues era un neumotórax, ¿no? O que el paciente trae sibilancias y pues eso no se escucha tanto en COVID, más bien se trata de una crisis asmática o un estatus asmático. Puede tener estertores, que es más frecuente en influenza, por ejemplo, o una disminución del murmullo vesicular, que ahí sí, pues ahí es el COVID, ¿no? Que de repente le pones el estetoscopio y no oímos nada, ¿no? Se escucha a veces un silencio, pero también puede ser un neumotórax a tensión, porque por ahí hay ausencia, pero pues a veces ya no sabes si es ausencia o disminución, es complicado a la hora de estar revisando a sus pacientes, si está hiperinflado, si tiene fiebre, si tiene cianosis, etcétera. Entonces, pues primero que nada, como dicen, entre peras, manzanas, si es, no es, pues la parte importante y como dice incluso el manejo del paciente víctima de paro cardiorrespiratorio, ¿no? El ACLS, ponerse el equipo de protección personal siempre, prepararse, tener pues, seguridad del reanimador y seguridad del área donde vamos a atender a los pacientes, monitorizar rápidamente con un oxímetro de pulso, ponerle oxígeno suplementario y buscar si tiene definición operacional. Ese va a ser nuestro primer paso. Si en su momento tenemos la oportunidad, que pues, la verdad es que no siempre, ¿verdad? De tomarle una gasometría, la placa de tórax, si podemos hacer un protocolo Blue con un ultrasonido, que a veces sí tenemos, a veces no tenemos. Yo, por ejemplo,
tengo 2 empleos y de mis 2 empleos, pues solamente en uno de ellos cuento con equipo de ultrasonografía para poder hacer un protocolo Blue para los pacientes. Y la tomografía, bueno, pues también cuando se cuente con el recurso, pues hacer la tomografía, ¿no? Voy a aprovechar, como dicen, sé que no es como el tema, pero igual, denme cuerda y yo hablo, yo sigo plática y plática y plática. Y sé que no es parte del tema, pero sí me gustó este artículo. Es un artículo, pues, chirris, pero es reciente. Y fíjense que es un estudio comparativo acerca de las manifestaciones clínicas que diferencian el COVID-19 con la influenza. Les digo, no nos vamos a clavar mucho aquí, pero sí me pareció interesante, me pareció que es algo que vale la pena compartirles. Ahí está la referencia por si lo quieren buscar y con más calmita echarle un ojo. Pero, bueno, ahí están los grupos. Realmente, pues en los grupos no había gran diferencia, salvo, por ejemplo, en el área de los que eran fumadores. Que sí, el grupo de COVID, pues hubo más fumadores que en el grupo de influenza, por ejemplo. Pero a lo que nos interesa o a lo que nos compete, más que otra cosa, es, pues, ¿cuál es uno? ¿Cuál es el otro? ¿Cuál se parece? ¿No? Y es que, pues, a los dos les da fiebre, sí. A los dos les da la sensación de fiebre, pues sí. A los dos les da fatiga, pues sí. A los dos les da mialgias, pues sí. A los dos les da cefalea, pues sí. A los dos les da artralgias, pues sí. Entonces, como vemos, pues aquí, por lo menos con estos síntomas, nosotros no podríamos diferenciar entre COVID-19 e influenza. Pero, de repente, sí hay ciertos síntomas que nos pueden ayudar un poquito más. Por ejemplo, el esputo. En el caso de, de COVID, la tos es seca, mientras que en el caso de la influenza, la tos es productiva, o sea, sí tienen esputo, por ejemplo. La disnea, curiosamente, y aunque pareciera que no, pues es mucho más severa en los pacientes con influenza, por ejemplo. Los pacientes tienen mayor disfagia, mayor dolor de garganta, la sensación de dolor de garganta mayor, por ejemplo, en el caso de influenza, ¿sí? Entonces, el dolor de garganta se ve un poquito más en influenza, ¿sí? También, por ejemplo, la rinorrea se ve un poquito más en influenza, mientras que, por ejemplo, la anosmia y la disgeusia se ve más en COVID, ¿no? Entonces, a lo mejor no son muchos los síntomas, pero sí nos ayudan. Este que sí me pareció, el de la hiperemia conjuntival, ¿no? La inyección conjuntival se ve significativamente mucho mayor en el paciente con influenza, así como la epífora. Entonces, son síntomas que nos van a ayudar a diferenciar un poquito más. Por ejemplo, la diarrea se ve más en COVID. Entonces, si le vamos rascando un poquito a los síntomas, pues nos vamos a quedar precisamente con esto, ¿no? Que a la hora de revisarlos también, a la hora de auscultarlos, el paciente con influenza va a presentar estertores crepitantes, mientras que el otro, pues no se le escucha, sino más bien una disminución de los ruidos respiratorios, ¿no? Entonces, igual como les digo, pues ahí está la referencia y le echan un oclayo ya con más calmita. Aquí vienen, pues como diríamos, los más representativos de los síntomas que nos hagan pensar más frecuente de COVID, disgeusia, anosmia, diarrea, cefalea frontal, dolor retroorbital o temporal y estertores crepitantes, ¿no? ¿Qué nos hace pensar más de influenza? Fiebre de más de 38 grados, esputo, producción de esputo, estornudos, disnea es mayor, el dolor de garganta, la inyección conjuntival, la epífora, el vómito y sonidos o estertores roncantes. Entonces, bueno, pues cuando nosotros vamos a dar el manejo inicial de la vía aérea al paciente que tiene enfermedad por COVID-19, influenza o insuficiencia respiratoria aguda de la índole que gusten y manden, pues lo primero, como siempre, decimos los urgenciólogos, somos personas súper aburridas los urgenciólogos, ¿eh? Nos encanta el ABC. No nos sacan de ahí, ¿eh? No nos sacan del ABC y ABC y ABC. O sea que para nosotros la respuesta correcta siempre va a ser ABC.
O sea, mantener la vía aérea permeable, mantener la ventilación del paciente y mantener el estado hemodinámico. Y quizá, pues cuando digo a veces suena como, pues como enchilame estas papas, ¿no? Como muy sencillo, como muy fácil, pero realmente es la parte más difícil del manejo de un paciente. La parte del ABC puede tardarnos hasta 2 horas en poder controlar esa parte antes de siquiera pasarnos a la siguiente situación. ¿Por qué? Pues porque el paciente pueda tener obstrucción de la vía aérea, porque el paciente puede tener alteración del estado de alerta, porque el paciente puede llegar chocado y de verdad, ustedes y yo ya lo vivimos, nos llegan en calidad hilacha. Entonces, agarras al bulto y ya no sabes si qué le vas a hacer o cómo lo vamos a manejar en ese momento, pues qué es lo que defines, pues intubarlo muchas veces, ¿no? Y en otras ocasiones no, en otras ocasiones te da con un poquitito más de tiempito, que te da la oportunidad, pues mantener las metas de saturación y obviamente el tratamiento de la patología que lo está causando la dificultad respiratoria. Y aquí es donde ya nos vamos a la parte de lo que vamos a ver ahora sí de lleno. Fíjense, me tardé 44 minutos en dar una introducción, caray. Les digo que no me den cuerda porque me suelto. Aquí la cuestión es, por ejemplo, el manejo de la vía aérea artificial. Y uno a lo mejor dice, no, pues intubar y todo. No, 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 papá. O sea, fíjate cómo nada más empezar y ponerle unas puntitas de oxígeno así, tranquilísimo, bien, es más que suficiente para decir que ya estoy utilizando una vía aérea artificial, o sea, estoy utilizando alguna intervención médica por parte del personal de salud, porque no solamente se trata del médico, aquí el personal de enfermería no saben de cuántos problemas nos han sacado. La verdad, aprovecho aquí para expresar mi admiración de verdad a las enfermeras que muchas veces quedan relegadas en esta situación y son las que están ahí al pie del cañón, son las que están ahí a un lado del paciente, son las que están viendo la desaturación del paciente y que van contigo y te dicen, doctor, el paciente ya le bajó la saturación y pues ya vas, te levantas y vas a ver qué onda. O ¿sabe qué? Pues le bajó, le subí, le puse más oxígeno, le puse la mascarilla. Muchos compañeros y compañeras enfermeros y enfermeras que actúan de manera temprana, de manera rápida y de manera prudente y eficiente, que pueden hacer una intervención sencilla, ¿no? Y una intervención sencilla como puede ser ponerle unas puntitas nasales al paciente, así para empezar. ¿Cuándo vamos a decir que le vamos a poner una vía aérea al paciente? Pues bien sencillo, nomás hay 2 sopas, cuando no puede ventilar o cuando no puede oxigenar. Párale de contar, no nos vamos a complicar la vida en ponernos en detalles finitos, en detalles técnicos, no se trata de eso. Al paciente, créanme que en ese momento lo menos que le interesa es si tú sabes que cada litro de oxígeno que le estás poniendo en las puntas nasales le sube la fracción inspirada de oxígeno un 4%, ¿eh? O sea, al paciente se está ahogando, él lo que quiere es respirar. Que bueno, esa parte nos toca a nosotros saberla, pero al paciente en ese momento, pues tú le vas a poner las puntas de oxígeno, se lo pones a 5 chin chin, ¿no? Ya no me voy a quitar de problemas. Pero sí saber, pues que tenemos las no invasivas, que son los dispositivos que tenemos de un montón de tipos y que los vamos a ver muy rápidamente. Y pues la que viene siendo la invasiva, ¿no? Cuando ya ahora sí, pues le pongo la mascarilla laringea, le pongo el tubo traqueal, o le hago la traqueotomía o le hago la cricotiroidotomía, porque también pues nos va a pasar de que de repente, chispas, ya no pude intubar al paciente, no veo, tiene un Cormac 4, tiene un Malampati 4, no se ve nada y ahora ¿qué hago, no? Porque a este paciente o lo intubo, o le aseguro la vía aérea, o le aseguro la vía aérea, no hay de otra, no hay opción, porque si no lo hago se me va a morir, ¿no? Entonces tenemos que a veces actuar de una manera distinta en todos estos contextos. Y lo primero, pues bueno, pues las no invasivas que ya conocemos, pues son todas estas que tenemos aquí, pues empezando por la más bonita, la más barata, la más sencilla, las puntas nasales. Las puntas nasales, sencillos, de bajo costo, ¿sí? Y que evidentemente va a requerir que el paciente esté completamente consciente. Como ya lo saben, ustedes y yo respiramos una fracción inspirada de oxígeno de 21% y por cada litro que yo le pongo en una punta nasal, pues le voy a aumentar un 4%. Nada más que, y a todos también nos ha pasado, que de repente el paciente solito, ¿no? Ahí le anda moviendo a la válvula del oxígeno, que porque no lo siente, que porque siente muy poquito, que para que le llegue más oxígeno. Digo, el paciente no sabe que después de 5 litros por minuto, pues las puntas nasales ya no le van a aumentar la fracción inspirada de oxígeno, ¿no? Simplemente, pues nomás va a sentir ahí el aire frío y se le va a congestionar la nariz, pero no va a pasar más de eso porque ya no aporta una cantidad mayor.
Obviamente, cuando usábamos las puntas nasales, nuestra meta es que el paciente tenga una saturación de 94, cosa que aquí es como hacer como el tiempo, aguántenme tantito, paréntesis. Pues en el caso de COVID tenemos que ser como un poquito más flexibles, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues muchas veces lo que vamos a tener que hacer en estos casos pues es ser un poquito más condescendientes con la saturación, con que estemos arriba de 90 o 90, ya nos vamos a dar de santos en ese momento. Pero bueno, después nos sigue la mascarilla, ¿no? Cuando no logré llegar a esa meta, cuando no logré llegar a ese punto, pues entonces voy a utilizar una mascarilla común y corriente de las que tenemos. Obviamente son mascarillas que les van a causar una sensación un poquito de ahogo, ¿no? Cuando le ponemos la mascarilla al paciente, él se la quiere quitar porque siente que se ahoga. Explicarle, muchas veces es tan sencillo como explicarle, mire, si se siente bien ahogona, aguántame un ratito, al rato se me acostumbra, etcétera. Yo he tenido la oportunidad de que les comento esto a los pacientes y muy buena respuesta de parte de ellos, la verdad. Obviamente esta nos da una fracción inspirada de oxígeno mucho mayor. Recuerden que pues estas ya se manejan de 8 a 10 litros por minuto y pues nos pueden dar de un 70 a 80% de fracción inspirada de oxígeno. Pues ya la mascarilla reservorio, la que, la que nunca hay, la que diario andamos correteando a todo el mundo para que nos consigan. La mascarilla con reservorio, pues como bien lo saben, contiene un circuito de recirculación de oxígeno y no recirculación de la exhalación, ¿verdad? Estas en las caras laterales tienen unas válvulas que hacen que toda la exhalación salga y en la parte del reservorio tiene una válvula que cuando inhala, la válvula permite la entrada del oxígeno del reservorio. Este nos da una fracción inspirada de oxígeno de más del 90%, pero como ya sabemos, pues el oxígeno no es nomás de, ay, sí, más oxígeno es mucho mejor, mientras más oxigenación ya estuvo. No, claro que no, el oxígeno por sí mismo es un vasoconstrictor, el oxígeno puede causar lesión por reperfusión, puede a través de la santina oxidasa convertirse en radicales libres y entonces generar lesión tisular directa. Entonces, el oxígeno como tal también puede traernos por ahí problemas, no hay que ser tan confiados. Bueno, pues esto es para los que, esto no aplica para el paciente COVID, pero bueno, pues ahí están los CPAP, DuoPAP o BiPAP, ¿verdad? Lo que les comentaba de la presión positiva al final de la expiración, que es como sacar la cabeza por la ventanilla del autobús, no hagan eso. Pero bueno, los que lo hicimos de niños, pues sentíamos como la presión era importante. Yo sí los quisiera, aprovechando aquí, invitar a que normalmente traten de ponerse una mascarilla de CPAP o del circuito de ventilación alguna vez, lo prueben y vean lo difícil, lo estresante, que es tratar de respirar a través de un circuito de ventilación mecánica. De verdad es una cosa tremenda. Creo que esa es una de las mayores enseñanzas que he tenido en la vida o que he tenido oportunidad de tener cuando he tenido la oportunidad de que me pongan el equipo de ventilación y probarlo y darte cuenta de lo pesado que es. Y entonces cuando te pones ya en los zapatos del paciente, verlo lo complicado que es la respiración, realmente pues sí nos tiene que hacer a lo mejor reflexionar un poquito, ¿no? Bueno, pues prácticamente ya cuando hablamos de invasivas, pues estamos hablando de la cánula nasofaringeal para los pacientes conscientes, no va a aplicar para el paciente de COVID-19. La cánula de Guedel, que es para el paciente que no tiene reflejo nauseoso, es una medida únicamente temporal para ventilar, pero pues obviamente la cánula de Guedel pues no nos va a dar esa ventaja. Y lo que sigue, pues la más importante diría yo, la que ahora sí como dicen, de lo que se trataba, lo que me trajeron, sea para lo que me invitaron, pues es esta, ¿no? La intubación orotraqueal. ¿Por qué? Porque la intubación orotraqueal, primero que nada, nos permite manejar definitivamente la vía aérea, de entrada. O sea, ya no vamos a estar con que la mascarilla, que si voltealo, que si no se deja voltear, que porque está muy inquieto, etcétera. Ahí ya lo tienes ventilado, ya lo puedes pronar después, ya puedes hacer todas las intervenciones que tú quieras, porque ya tienes un manejo definitivo de la vía aérea. Te mantiene la vía aérea permeable, porque muchas veces algunos pacientes pueden tener muchas secreciones y esto puede causar una obstrucción de la vía aérea, el riesgo de broncoaspiración, etcétera, ¿no? Nosotros ya tenemos la posibilidad de poder determinar
cuánta fracción inspirada de oxígeno le vamos a poner al paciente, cuánto volumen tidal le vamos a poner al paciente, cuánta presión positiva al final de la expiración le vamos a poner al paciente, cuánta frecuencia respiratoria le vamos a poner al paciente, ¿no? Entonces, ya nos permite o nos da un mayor rango de acción donde tenemos la posibilidad de manejar todo un abanico de posibilidades para el paciente con insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, es una de las intervenciones más sencillas que podemos tener en el paciente que vamos a atender. Y obviamente yo ya defino todos los parámetros, ¿no? que vamos a darle al paciente. Nos protege la vía aérea y nos permite la ventilación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, pues obviamente tiene que ver con el cómo vamos a hacerlo. Y para eso tenemos una secuencia de intubación rápida, es una secuencia lógica de eventos. Porque bueno, además la vía aérea nos puede permitir, por ahí puedo meter fármacos para resucitación cardiopulmonar también, ¿no? Entonces es una opción. ¿A quién voy a intubar? Pues voy a intubar a que esté pues, en paro, eso es como muy sencillo. Aquel paciente que no tenga la capacidad para respirar adecuadamente, o sea, está consciente pero se está ahogando. ¿Y cuántos lo hemos visto? Lo predecimos, ¿no? Es la predicción. Desde antes estás viendo ese paciente que se está ahogando, trae dificultad respiratoria, satura 84, 70 con mascarilla reservorio, estamos todos ahí con el Jesús en la boca y pues bueno, ¿sabes qué? Pues hasta voy a intubar. Es mejor intubar de manera temprana a estos pacientes antes de que en una de estas vayan a presentar alguna complicación. Y sobre todo, pues en el cambio de turno, ¿no? Que les encanta, les fascina de ahí a esos pacientitos ponerse mal. Obviamente el que tenga la incapacidad de proteger la vía aérea por su estado neurológico o que no podamos ventilar a este paciente por cualquier otro método. No está exenta de complicaciones. Imposible decir que está exenta de complicaciones la intubación neurotraqueal, ¿no? Obviamente puede haber lesiones de las cuerdas vocales, perforación de la tráquea, lesiones, fístulas esofagotraqueales, traqueoesofágicas, perdón, a largo plazo, porque pues, le metimos mucha presión al globo, necrosis de la mucosa por la misma, por obtener mucha presión del globo, o incluso pues meterle alimentos por ahí por la vía aérea, porque pues a la hora de intubar pues, se vaya algo de alimento, ¿no? Entonces, sí tenemos que empezar con esa parte. Les voy a compartir este video. Ok, en este momento estamos recibiendo un paciente masculino con diabetes, hipertensión, falla renal. En este momento el paciente saturando 40%, eso quiere decir que hay un compromiso de la vía aérea. Hay que acercarse, por favor. Lo que les comentaba en la clase, esta es la técnica EC, donde yo tengo que hacer una C con mi mano dominante y una E con mis 3 dedos. De esta manera pongo la mascarilla y lo sello perfectamente en la mandíbula del paciente para poder hacer la ventilación al paciente que se encuentra con falla respiratoria aguda. Vamos a proceder a la intubación un momento más. Básicamente esta es la ventilación asistida con presión positiva. De esta manera los pacientes con falla respiratoria aguda debemos de administrar la oxigenación. Como podemos ver, esta es una bolsa válvula mascarilla. Contiene de este lado un reservorio para el oxígeno y está conectado a una fuente de oxígeno de esta manera. Así nosotros podemos poder darle a estos pacientes oxigenación aproximadamente con una fracción esperada de oxígeno del 90%. De la misma manera tenemos que iniciar la monitorización de los pacientes. Como podemos ver, este paciente tiene una taquicardia de 187 latidos por minuto. Esto lo puede llevar a una quiebra ventricular, está en un estado de choque. No puede ser, miren, no se alcanza a ver la saturación. Eso quiere decir que el paciente está con un estado de hipopertensión tisular severo. Vamos a proceder a la intubación en un momento más. En este caso tenemos este paciente que necesita asistencia de la vía aérea. La vía aérea se intuba mediante la secuencia de intubación rápida. Esto tiene 6 P's. Preparación, que es tener el material que se va a necesitar para intubar al paciente. Premedicación, que va a ser con, por ejemplo, algún medicamento como puede ser, en este caso, para disminuir el riesgo de laringoespasmo, lidocaína, por favor, lidocaína al 20%, 3 centímetros cúbicos. Como les había comentado, la lidocaína, la dosis es de 1 miligramo por kilo de peso. En este caso le voy a poner solo 60 miligramos, aunque su peso sea mayor, porque tenemos que pensar en el peso estimado ideal de acuerdo a la estatura de las personas. Su peso ideal serían 70 kilos, por lo tanto 60 miligramos es incluso un poco baja la dosis, pero podemos estar correcto con esto.
Voy entonces a colocar en este momento la bolsa válvula mascarilla. Voy a conectarlo a una fuente de oxígeno en este momento. Después de conectarlo a una fuente de oxígeno, vamos a empezar la ventilación con presión positiva. Coloco la mascarilla en la cara del paciente y empiezo a dar ventilaciones de esta manera. Cada 6 segundos, en caso de que no haya hipoxia severa, en este caso, vamos a empezar a pre-oxigenar. Entonces, preparación, premedicación, pasamos la lidocaína, por favor. Lidocaína al 2%, 3 centímetros cúbicos, por favor. Ahorita lo están preparando. Muy bien. Esto es una situación de la vida real, esto no es ensayado. En estas situaciones vamos a ver cómo, por ejemplo, no ocurre todo de una manera programada. Y esto es importante. Los servicios de urgencia funcionan de esa manera, mediante situaciones completamente improvisadas, como ocurre la llegada de un paciente de manera súbita, que es este el caso. ¿Pasamos lidocaína, por favor? Sí, gracias. Vamos a pasar lidocaína. Entonces tenemos preparación, premedicación, preoxigenación, está saturando a 69%, de repente por aquí me marca 69%. Después sigue parálisis con inducción. La parálisis con inducción va a ser a través de algún relajante muscular, además de un medicamento inductor como son las benzodiazepinas. Vamos a pasar 15 miligramos de midazolam, por favor. ¿Y qué tenemos? ¿Rocuronio o becuronio? Becuronio. Que sean 8 miligramos, por favor. ¿Sí tenemos suficiente? Sí. Gracias. En este momento están pasando ya el midazolam, es una benzodiazepina, actúa sobre los receptores GABA del sistema nervioso central, haciendo que abran los iones de cloro y por lo tanto la despolarización cerebral sea mucho menor, y por eso el paciente va a quedar completamente sedado. Una vez que está sedado el paciente, nosotros vamos a hacer, como dije, preparación, premedicación, preoxigenación, parálisis con inducción, luego procedimiento. Entonces, en este caso, ya pasamos el midazolam, ¿verdad? Ya. Ahora el becuronio, por favor. Becuronio, 8 miligramos. Y vamos a contar 90 segundos. ¿Por qué 90 segundos? Porque 90 segundos es lo que tarda en hacer efecto el becuronio, que es un paralizante muscular. Con esto voy a hacer que se paralice completamente el cuerpo del paciente para yo poder realizar el procedimiento de intubación con seguridad. Entonces vamos a seguir viendo. Aquí tenemos 178 de frecuencia cardíaca, el paciente continúa en estado de choque. Estamos pasando carga de líquidos para tratar de expandir con volumen. ¿Ya tomamos glucosa capilar? No, glucosa capilar, por favor. Vamos a esperar a que pasen estos 90 segundos para la parálisis del paciente. Como podemos ver, sus movimientos respiratorios son muy superficiales, ya no está respirando como cuando llegó. Ahora ya prácticamente las respiraciones las estoy proveyendo yo, de esta manera, de manera asistida. Y vamos a realizar el procedimiento. Por favor, hay que acercarnos de este lado, porque vamos a grabar lo que se alcanza a ver, que se vea esto. Primero que nada, el laringoscopio siempre se va a sujetar con la mano izquierda, siempre, aunque yo sea diestro, siempre va a ser con la mano izquierda. Entonces, ¿por qué? Porque el laringoscopio contiene una canaleta por donde yo voy a intubar. Aquí lo que voy a hacer es, ya pasaron los 90 segundos, el paciente se encuentra completamente relajado y voy a hacer la laringoscopía. Esto se hace pasando el laringoscopio a través de la lengua, empujándolo hacia un lado, y vamos a ver las cuerdas vocales. Acerca la cámara acá de este lado, por favor, para que se alcance a ver las cuerdas vocales. A la agujerito. Para acá, vente para acá. Vale. ¿Me paso a tu lado? Aquí se ve la epiglotis. Aquí se ve la epiglotis. A ver, ¿sí? Voy a hacer que se vean las cuerdas vocales. Ahí está. Acércate más hacia. Eso es. No, un poquito más hacia acá. Que se ve el agujerito este. Aquí. Ahí. Si quieres, de ahí ya no te muevas. Y vamos a ver, ahí se ven las cuerdas vocales. Colocar un tubo traqueal del número 8 en las cuerdas vocales del paciente. Sí. ¿Listo? En este momento retiro la mascarilla y me quedo solamente con esta parte y empiezo a ventilar. Me pasan una jeringa para poder inflar el globo, por favor.
Empieza a ventilar al paciente. Entonces, bueno, básicamente como pueden ver en estos casos, les comento yo, como pueden ver, es una situación de la vida real. Me gusta precisamente este video por eso, porque así es como nos llega el paciente, ¿eh? El paciente no te llega diciendo tengo COVID. En este caso, este paciente que yo atendí no tenía COVID. Se le veía, pues, vieron cómo se ve el pie, cómo tenía el pie tan lesionado, tenía una necrosis de varios meses de evolución, pero pues llegó saturando 40, llegó con dificultad respiratoria y ahí la cuestión es que nosotros pudiéramos atenderlos. Fíjense que este comentario que hace el doctor García Cuevas me parece que es bien interesante. Fíjense cómo sí, efectivamente, lo que tenemos que hacer es disminuir la exposición a aerosoles, tenemos que disminuir el riesgo del personal de salud. Como pueden ver, yo estoy portando en ese momento una mascarilla P100. Tengo mis gogles, tengo todo mi equipo de seguridad. Realmente, igual mis compañeros, realmente el riesgo es mucho menor que cuando utilizamos, por ejemplo, bueno, videolaringoscopio. Ojalá tuviéramos videolaringoscopio. Les soy sinceros, no teníamos videolaringoscopio disponible en ese momento. Hace apenas, creo que 3 o 4 días, nuestra jefa de división nos anunció que ya contamos con un videolaringoscopio, pero el videolaringoscopio no cuenta con las hojas desechables para intubar. O sea, que todavía a la fecha, en este momento, no contamos con el videolaringoscopio. Pero finalmente, pues yo no me puedo esperar al videolaringoscopio para intubar a un paciente, ¿no? Realmente, incluso, como ustedes pueden ver, estoy trabajando ahí en un hospital de tercer nivel y aún así el paciente pues se encontraba realmente clínicamente muy grave. Entonces no podemos esperar. La gran mayoría de las veces va a ser la situación en la que vamos a estar viviendo, la situación real en la que vamos a estar viviendo, pues va a ser esa, ¿no? O sea, la de el paciente grave, que yo no tengo por ahí el videolaringoscopio, que yo no tengo la manera de poderlo atender a estos pacientitos. Entonces, sí está complicado. Sí, lo de la caja de acrílico también se puede utilizar. Los que hayan trabajado con la caja de acrílico también es muy complicado a poderlos intubar. Los que hayan tenido la oportunidad de pinzar el tubo, les ha tocado ver que algunos tubos se nos rompe el globo cuando pinzamos el tubo con una pinza de Kelly o una pinza Rochester sin dientes o una pinza de anillos, puede llegarse a romper en algunas ocasiones. En la gran mayoría de las ocasiones no ha resultado de esa manera. Ojalá tuviéramos todos pues las cajitas de acrílico, que tuviéramos al mismo tiempo videolaringoscopio. Eso disminuiría muchísimo, muchísimo el riesgo para el personal de salud. Desgraciadamente, bueno, pues en la emergencia, el dejar a un paciente así, tendríamos que hacerlo como lo hicimos, y pues precisamente lo que comenta el doctor Manuel Alejandro, pues es que es la realidad, ¿eh? O sea, vean, a esto yo quería llegar, esta es la realidad, esto es en lo que vivimos, ¿eh? No podemos, ojalá todos tuviéramos videolaringoscopios, ojalá todos tuviéramos overoles, ¿no? O sea, yo me siento afortunado porque en el ISSSTE me dan overol, en el IMSS me están dando overoles, realmente yo realmente personalmente me siento muy afortunado, ¿eh? Se los digo honestamente. Y que sí, ojalá en la medida de lo posible tuviéramos videolaringoscopio. Yo en el IMSS tuve la oportunidad de conseguir un videolaringoscopio desechable. ¿Y saben cuánto nos duró? Creo que como un mes más o menos, y después de eso, pues obviamente era desechable, tronó, no aguantó más. Los mismos compañeros de cada turno pues hicieron su cooperación y se compraron por ahí algunos de esos del Vivitrack, que es como del más baratón, del más accesible, y pues cada quien estamos viendo la estrategia de cómo protegernos, ¿no? Como en mi caso, pues el equipo de protección personal, la mascarilla, los goggles, pues bueno, esos yo me los conseguí porque me parece que mi seguridad era importante, pero sí, lo que comenta el doctor Manuel Alejandro, pues es muy real, ¿no? Lo que sí, pues, la cuestión es, sí, efectivamente, Juana Griselda, lo que comenta, pues de verdad,
es complicado, de verdad es complicado. Todo lo estamos viviendo, ¿eh? No es como de que, híjole, a mí sí me tocó como del feíto y a estos lo están trayendo de los bonitos, ¿no? Realmente, la gran mayoría de los productos son fabricados en China, como ya lo saben, las KN95 son asiáticas, las N95 son americanas y las FPP2 son europeas, son cuestiones de certificación. Lo que sí, pues es que sí, pues a veces sí nos toca y que de repente nos toca el que está hecho de plástico con cinta de ducto, porque también me ha tocado, y que estás cociéndote como pollo ahí de tu jugo. O sea, es complicado, es muy complicado. Pero lo que me gusta del video, más allá de, de la parte de la queja, que no es tanto queja, sino pues más o menos un vistazo a la realidad, lo que me gusta del video realmente es que es un escenario real. Porque aquí cuando ustedes y yo platicamos en el video, pues está súper chévere, ¿no? Aquí lo platico sentado, relajado en mi cuarto de monitos y todo. Y es más sencillo platicarlo y decirlo de esta manera. Pero cuando ya estás allá adentro, cuando estás en el área COVID, que de repente estás pues llegándote el paciente, ya tienes otros 2 ingresos y ya te llegó ese paciente pues inconsciente. Como les digo, este paciente no era COVID, claramente no lo era, no se comportaba como tal, pero como llegó saturando a 40, llegó inconsciente y nadie sabía nada, pues entre peras o manzanas me lo calzaron, ¿no? Entonces, pero me gusta porque así es como nos toca vivir. Eso es lo que nos toca vivir, ¿eh? A ustedes y a mí. Y nadie de nosotros somos ajenos a haber tenido o haber pasado durante este tiempo este tipo de experiencia. Lo que es rescatable más que nada y que es lo que nos compete en este momento platicar, pues es precisamente los 6 pasos de la secuencia de intubación rápida, la preparación. En ese momento, ¿qué tan rápido te puedes preparar, no? O sea, ¿sabes qué? Empiezo a ventilar al paciente en lo que me empiezan a traer todo el material. Y pues que es del laringoscopio, que si el tubo, que si que si un catéter central para una intubación retrógrada, que en un momentito más vamos a ver la técnica, que si los medicamentos, que si el carro rojo, que si funciona, que si tiene batería, que si se ve la luz, que si no se ve la luz, que pues los que tengan laringoscopio, pues súper bien, qué bueno. Para el resto, pues de los que estamos aquí, pues no nos toca más que atorarle con lo que tenemos, como dijo muy bien el doctor Manuel. Perdón, el comentario del doctor Manuel creo que me pareció el mejor de la tarde. Pero sí, es una situación real. Eh, También gracias por lo del OpenShot. Fíjense que estoy usando Filmora, pero sí, el problema más que nada del audio, pese a que lo traté de filtrar mucho, es porque finalmente estaba grabando con mi teléfono celular, que es un teléfono chino. La verdad es que no le meto mucha lana a esto del video, y que desgraciadamente la máscara que traigo bloquea mucho el audio. Entonces, le agradezco, doctor Víctor Hugo, regalado el consejo. Uso el Filmora es buenísimo también, pero el problema es el que en este momento pues traía la máscara y fue, como les digo, tal cual, es un escenario de la vida real, esto no fue actuado. Entonces en ese rato, ¿sabes qué? El camillero camarógrafo, vente, vámonos, vamos a darle. Entonces a veces sí se nos ocurre de esa manera, ¿no? Regresando a esa parte, precisamente es lo que vamos a estar haciendo con nuestros pacientes, conseguir el material. Ya sabemos que el videolaringoscopio, sin duda, es superior a cualquier otra cosa. Cuando no contemos con él, pues lo que siempre hemos contado toda la vida desde tiempos inmemoriales, el laringoscopio, ¿no? El laringoscopio tiene 2 tipos de hojas. Yo siempre recomiendo la hoja Macintosh, es la más distribuida, la curva, porque la recta es un poquito más difícil de utilizar. Se utiliza un poco más en los pacientes de politrauma, pacientes que tengan problemas de columna. Digo, siempre tengan una ahí a la mano, pero no está tan sencillo, ¿no? Yo estoy muy, muy acostumbrado y muy enamorado de las hojas Macintosh. Una 4, miren, una 4 las va a sacar de todo problema. Hombre, mujer, talla de la que sea, la 4 es la más sencilla
porque es la más larga, entonces les va a dar la oportunidad de que si la persona está muy cortita, pues no entra tanta hoja, pero alcanzan a ver. Y si la persona está muy grandota, pues la hoja les va a quedar perfectamente a la medida, ¿no? El material, pues obviamente el equipo de protección universal o equipo de protección personal, la bolsa válvula mascarilla, que mejor conocemos como ambú en el bajo mundo, ¿verdad? El ambú, bueno, pues es una marca, ¿no? Es una bolsa válvula mascarilla autoinflable. La fuente de oxígeno, como vieron en el video, pues ahí me conecté a un tanquecito portátil. ¿Por qué? Porque el ventilador lo tenía conectado a la toma de oxígeno. Entonces, para poder hacer un cambio rápido y no tener que desconectar luego el oxígeno, la mascarilla y luego conéctate al ventilador, mejor siempre tener por ahí una fuente de oxígeno auxiliar, siempre va a ser muy útil. El aspirador, porque a la hora de los cocolazos, pues vas a encontrarte ahí que traen muchas secreciones, es un poco complicado, y la jeringuita para inflar el tubo, ¿no? Cuando tenemos claro, pues el dispositivo para fijarlos, yo sé que en la gran mayoría de los casos, pues nos toca así tela adhesiva, ¿no? Que es para fijar el tubo. En los casos, pues donde hay billete, donde hay dinero, donde hay que en el ISSSTE confieso, por eso les digo que me siento muy afortunado. En el ISSSTE tenemos equipos de fijación para el tubo. La verdad es que ahí sí yo no tengo absolutamente ninguna queja. Por eso les digo, me considero hasta eso, entre comillas, muy afortunado por tener la oportunidad de atender pacientes y que no tenga carencias tan graves como pues algunos otros compañeros nos han contado, ¿no? Hay que tener un tubo más grande y un tubo más pequeño de la medida que se haya seleccionado, ¿no? De repente, ¿y cuál medida voy a seleccionar? Bueno, muy sencillo, ¿no? En el caso de los hombres, vamos a utilizar desde el 7.5 hasta el 9, y en las mujeres, pues del 7.0 al 8, ¿no? Entonces, pues yo creo que un 7.5 nos calza prácticamente para todos, ¿no? De repente a los que están un poquito más grandecitos, pues el 8 y el 9. Y ya en casos muy poco frecuentes vamos a utilizar tubos más pequeños. El estetoscopio para verificar precisamente la colocación del tubo, que eso es parte de los cuidados post-intubación. Un capnógrafo en el mundo ideal no tengo, pero bueno, el capnógrafo nos da una curva. Si hay detección de dióxido de carbono, pues finalmente estamos en la vía aérea y eso va a ser fabuloso porque pues vamos a tener la oportunidad de evitarnos muchos pasos, ¿no? Esta es como la versión elegante de ponerle el estetoscopio. Y los medicamentos, obviamente, de los cuales ahorita vamos a platicar, la fijación y la jalea. Como les decía, contiene 6 P's. ¿Y para qué es la secuencia de intubación rápida? Básicamente es una secuencia lógica de eventos que nos ayuda a reducir los riesgos y que se nos vayan a olvidar ciertas cosas, ¿no? Porque, bueno, de repente ya estamos haciendo, híjole, se me olvidó ponerle se me olvidó se me olvidó el circuito, se me olvidó N cosa, ¿no? Entonces, cuando hacemos las cosas de manera secuencial, cuando hacemos las cosas de manera ordenada, créanme que vamos a tener una tasa de éxito muchísimo, muchísimo mayor. Entonces, esa es una de las ventajas que nos va a dar la secuencia de intubación rápida, que consta de 6 P's: preparación, preoxigenación, premedicación, parálisis con inducción, procedimiento y post-intubación. Con estas 6 P's en mente, vamos a poder hacer todo lo que nuestro paciente requiere. La preparación, como vieron, pues ahí en ese momento en el video de rápido, 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 ponle. Y pues bueno, el equipo, ¿sí? Como les digo, pues bueno, aquí, como les digo, quedan muy elegantes, pues sí traen el equipo Mac, que está súper chévere, súper bonito. Cuando no, pues cuando somos la versión región 4, pues aquí tenemos el infalible y el siempre fiel laringoscopio. El carro rojo, obviamente, con todos los medicamentos que necesitemos, una aspiración, revisar que el laringoscopio prenda la luz. Ni me digan, a todos ya nos pasó, ya lo sé, que de repente esa cosa no prende, uy, se le acabó la batería, y ahí andamos corriendo todos, ¿no? Entonces, siempre es bueno estar preparados, tener todo listo, inflar el globo antes de colocar el tubo en el paciente para ver que no esté roto, porque aunque es infrecuente, algunos pueden venir con algún defecto de fábrica. Entonces ya intubaste al paciente, inflas el globo y resulta que no infla, y ahora pues es volver a sacarle el tubo y volverle a poner uno nuevo, ¿no? Entonces esto implica doble riesgo, doble trabajo, y como muy bien hicieron el comentario, pues lo que tenemos que disminuir es el riesgo de exposición a aerosoles y gotas. Entonces pues sí es conveniente que hagamos, como dirían vulgarmente, todo de un jalón.
El tubo, pues como les decía, un tubo más grande, uno más chirris, por si acaso que tenga edema de la vía aérea, que a lo mejor el tubo que yo le calcule, pues no, resulta que estaba engañosón y sí tenía una tráquea muy grande y queremos evitar que tenga el globo demasiado inflado, ¿no? Por ejemplo. Es tener a mano los fármacos que se requieran. Ustedes y yo ya lo vivimos, estamos ahorita en una situación complicada para los fármacos, para los sedantes, ¿no? Para conseguir midazolam, para conseguir etomidato, para conseguir ketamina, bueno, etcétera, todos los medicamentos. Es un complicado, pero bueno, pues muchas veces tenemos opciones, ¿no? Yo en mi caso ahorita en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues estamos utilizando tiopental, porque pues es lo que hay, ¿no? Entonces, bueno, pues nos empezamos a adaptar un poquito a lo que tengamos. Pero pues lidocaína, por ejemplo, lidocaína hay en todos lados, son cosas donde sí tenemos casi en cualquier lugar. El carro de paro para tener listo una vía quirúrgica en caso de ser necesario. La preoxigenación, como vieron, se utiliza la técnica EC, que yo les puse ahí en el video. Utilizamos nuestra mano dominante, hacemos una C con nuestro pulgar y nuestro índice, y hacemos una E con los 3 dedos restantes, el tercero, cuarto y quinto dedo de la mano, para poder sujetar la mandíbula del paciente y de esa manera hacer la ventilación. Como lo saben, bueno, no siempre y no en todos los lugares tenemos a alguien que nos asista para hacer el sello hermético y pues muchas veces nos la tenemos que ingeniar. En cuanto a la medicación, pues son la premedicación, primero que nada. Por ejemplo, aquellos que tienen muchas secreciones, la atropina nos puede ayudar a atropinizar a un paciente, disminuye la cantidad de secreciones. También, por ejemplo, la lidocaína, que fue lo que yo utilicé en ese paciente, es un estabilizador de la membrana, lo que va a hacer es disminuir el riesgo de laringoespasmo y en casos de pacientes con trauma craneoencefálico evita que haya un aumento en la presión intracraneana. Entonces es un fármaco ampliamente utilizado que se utiliza a dosis pues bajitas, ¿no? También, por ejemplo, podemos utilizar cualquiera de estos medicamentos como inductores, ¿verdad? Ese es el parálisis con inducción. Como les digo, ahorita yo lo que tengo es tiopental en el IMSS, pues tiopental le pongo, pero podemos utilizar etomidato, podemos utilizar ketamina, propofol, midazolam, que es el más extensamente utilizado que tenemos. Estas son las dosis para adultos, las dosis pediátricas. Va a quedar disponible para ustedes para que puedan revisar las dosis cada que ustedes así lo definan. Mi presentación pues no es mía, es de todos nosotros. Vamos a utilizar algún relajante muscular, podemos utilizar paralizantes como son el becuronio, rocuronio o la succinilcolina. Pues normalmente tenemos en los hospitales frecuentemente, ¿no? El becuronio o el rocuronio o el cisatracurio, que son como los más frecuentemente que alcanzamos a ver, pero podemos tener cualquiera de estos. Ahí están las dosis, también no nos vamos a clavar mucho en esto, ¿no? Y lo que sigue es el procedimiento. Como vieron en el procedimiento, lo que se hace es introducir el laringoscopio de derecha a izquierda del paciente para empujar la lengua con la hoja del laringoscopio y que la lengua no nos estorbe. Por eso el laringoscopio tiene esa forma, la hoja tiene esa forma. Por eso les decía siempre con la mano izquierda. ¿Por qué? Porque tiene una especie de canaleta que sirve para empujar la lengua y la fuente de luz se encuentra del lado derecho. Entonces, aunque yo sea diestro, siempre voy a sujetar el laringoscopio con la mano izquierda. Aunque yo sea siniestro, siempre voy a usar la mano izquierda para tomar el laringoscopio, empujar la lengua del paciente hacia mi lado izquierdo y de esa manera yo poder visualizar las cuerdas vocales. La punta del laringoscopio se va a introducir en la valécula. Si vemos la imagen de aquí abajo, pues está un poquito chirris, pero se alcanza a mirar. Vemos cómo aquí esta parte se llama valécula, está el epiglotis y lo voy a poner por aquí. Cuando empujo, lo que voy a hacer es que el epiglotis se va a levantar y me va a permitir la visualización de las cuerdas vocales que se van a ver como una V invertida. Siempre las vamos a localizar muy bien porque son mucho más pálidas, están mucho más, tan güeritas, son racistas estas. Entonces, están güeritas, tan blanquitas, es una V invertida. Cuando no le ponemos paralizante muscular, porque ya sea que no tengamos, o ya sea que o definimos no utilizarlo por la razón que ustedes gusten y manden, pues entonces vamos a ver que las cuerdas vocales se abren y se cierran ante cada movimiento respiratorio. Yo prefiero dar la parálisis de ya, porque con eso evito causar alguna lesión de las cuerdas vocales.
Si no la paralizo, pues lo que sí tengo que hacer es introducir el tubo cuando abran las cuerdas vocales a la inspiración del paciente, ¿sí? Yo, sinceramente, pues sí prefiero paralizarlos. ¿Cuál es la desventaja de paralizarlos? Pues que ya lo paralizaste y ahora lo intubas o lo intubas, ¿eh? O sea, no hay vuelta de hoja, bueno, sí lo puedes revertir, pero tampoco está tan fácil conseguir el antídoto, ¿no? Entonces, quizá esa sea la única desventaja de que pues ya ahora sí lo vas a intubar y hazle como quieras porque ya el paciente está paralizado y no lo puedo estar ventilando durante 40 a 60 minutos que dura el efecto de los paralizantes musculares, ¿no? Y una vez que logramos hacer el procedimiento, pues ahora sí sigue la comprobación del tubo, o sea, ver que el tubo esté en la vía aérea. ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, primero que nada, la presencia de columna aérea. ¿Qué es eso? Cuando yo presiono la bolsa, válvula, mascarilla, el tubo se aclara. Cuando exhala el paciente, cuando retorna la respiración del paciente, el tubo se empaña. Esa columna de aire nos ayuda a nosotros suponer, ojo, no es una medida comprobatoria absoluta, pero nos ayuda a suponer que se encuentra correctamente colocado en la vía aérea. Si el paciente a lo mejor tomó un refresco o 2 refrescos antes de venir al hospital, pues probablemente el contenido de gas que contiene las bebidas carbonatadas puedan darnos un falso positivo a este signo. Entonces, sí, no lo tomen como una situación absoluta, ¿no? O si tuvo aerofagia por toda la dificultad respiratoria que tuvo. Lo que sí es poner el estetoscopio de los 5 puntos. Vamos a poner el estetoscopio en el epigastrio primero, siempre en el epigastrio. ¿Por qué en el epigastrio primero siempre? Pues precisamente porque en el epigastrio vamos a ver que no estemos en estómago, ¿sí? Que de repente decimos, no, pues no estoy en el estómago y yo nomás vi la columna aérea y no me aseguré y es que es complicado. Entonces yo lo que hago es ponerlo primero en epigastrio y con eso veo que no escucho sonido a la hora de presionar la bolsa, válvula, mascarilla. Luego pongo ápice derecho, ápice izquierdo, base izquierda, base derecha, base izquierda. Si escucho que ventila en los 4 puntos y que no ventiló en el epigastrio, pues entonces con eso es más que suficiente para una comprobación clínica del tubo. En el mundo ideal, como les decía, pues un capnógrafo, y después de eso la fijación y obviamente los ajustes del ventilador. Entonces, aquí la cuestión es el problema que está planteando el doctor que, bueno, lo puso sustituyendo la ventilación, pero el comentario que nos pone aquí en el chat está bien interesante, buenísimo. Fíjense que el CPAP, por eso, ¿sí vieron que como me lo brinqué un poquito? Tramposamente me brinqué un poquito esas diapositivas del CPAP. Bueno, lo que pasa es que en el caso del CPAP, ¿qué sucede? El CPAP, por su nombre en inglés, es presión positiva de la vía aérea continua, ¿no? Continuous Positive Airway Pressure. ¿Qué significa esto? Si ustedes recuerdan, les comentaba ahí la anécdota, porque literalmente sí lo hice de niño, de sacar la cabeza por la ventana del autobús. Sacabas la cabeza y te pegaba el aire así, ¿no? Y yo, en mi mente de niño en ese entonces, pues no me cabía la idea de por qué me costaba tanto trabajo respirar al sacar la cabeza de la ventanilla del autobús. Afortunadamente ya los autobuses no permiten que abras la ventanilla, ¿no? Por niños como yo. Pero, ¿qué sucedió? Uno decía, bueno, si estoy sintiendo el aire, hay muchísimo aire, está pasando el aire acá por todo, así con todas las ganas del mundo y me cuesta trabajo respirar. Bueno, la lógica es muy sencilla. Cada que yo respiro, cada que inhalo, el diafragma lo que hace es descender, jala, y estamos generando una presión negativa. De manera regular, de manera normal, nuestra presión fisiológica a nivel intrapleural e intrapulmonar es negativa. A todos nos ha pasado también el mismo ejemplo de la ventanilla, que no haya hecho tal imprudencia, por lo menos si ha tenido la experiencia de agarrar un globo inflado y que se le desinfla en la boca y de repente sentir cómo el golpe de aire tan fuerte se siente a la hora de que se vacía el globo y uno lo tenía en la boca, ¿no? Efectivamente, en este caso, el CPAP
si bien es cierto, mantiene una presión positiva, lo que nos ayuda es precisamente a abrir alvéolos funcionales. Por supuesto, sería tremendamente útil. El problema precisamente radica en la generación de aerosoles. Se genera una cantidad brutal de aerosoles y como muy bien lo comentó el doctor acerca del CPAP en COVID, les mejora muchísimo, pero a su vez el personal de salud se ve afectado, se ve con un mayor riesgo, porque una cosa es que voy a intubar al paciente, entonces en una sola exposición, durante 5 minutos, sufrir la exposición a aerosoles en un caso particular. Pero otra cosa es que este paciente lo tengo con 2 horas o 3 horas con el CPAP, aventando aerosoles a toda la habitación. Y que, como ustedes lo han vivido también, en nuestras áreas COVID no todas están en un aislamiento individual. Seamos sinceros, nos ha tocado trabajar con pacientes uno y al lado otro y al lado otro, y de esos pues 2 son sospechosos, 2 confirmados y uno con una prueba negativa, pero con un ataque horrorosa, ¿no? O sea, a todos ya nos tocó. Entonces, ponerle el CPAP, y tengo ahí esos que eran como sospechosos y que a lo mejor se trataba de otra cosa porque también los hemos atendido, pacientes de esas características. Entonces, el riesgo de exposición a aerosoles es demasiado grande. O sea, el riesgo es mayor. Definitivamente lo que comenta el doctor Manuel Alejandro sobre la terapia de alto flujo es una chulada, es una maravilla. Es lo mejor que puede haber, ahora sí como dicen. Ha evitado intubaciones a los pacientes, excelente, ¿no? Los equipos de alto flujo, pues no es otra cosa más que pues unas puntas de nasales elegantes y muy especiales, vamos, que se conectan a equipos especiales o algunos equipos de ventilación mecánica nuevos como los de marca Drager, por ejemplo, algunos Evita, que sí tienen modalidad de ventilación de alto flujo. ¿Cuál es la ventaja? Pues prácticamente estos pacientes es como si tuvieran unas puntas nasales en donde yo puedo aumentar la fracción inspirada de oxígeno hasta en el 100%. O sea, puntas nasales que me dan FiO2 del 100%. Eso es algo que hace algunos años pues, ni siquiera nos pasaría por aquí por la mente, ¿no? Eso sí, son fabulosas las terapias de alto flujo. Las cánulas de alto flujo nos evitan que los pacientes se intuben, por supuesto. ¿Qué es lo que se necesita? Primero, que el paciente esté consciente, ¿no? Porque si te llega un paciente como el que me llegó, como el que ustedes pueden ver en el video, no hay de otra, o sea, tuvo. El paciente estaba inconsciente, chocado, a punto de quiebra ventricular, no se le veía ni la saturación. Pero si, por ejemplo, tenemos a esos pacientes, que de esos hemos visto muchos, y ahí los tenemos, y que pueden ser incluso hasta un 20-30% de lo que llegamos a ver en las áreas COVID, en donde tenemos a ese paciente con la mascarilla reservorio, que está saturando a 70, que no mejora, nosotros podemos utilizar los equipos de alto flujo, la terapia de alto flujo, cánulas de alto flujo, le podemos poner FiO2 de 100%, podemos empezar con 50 litros por minuto sin problema alguno, y son pacientes que es como si estuvieran prácticamente intubados, ¿no? O sea, tenemos un control del flujo y tenemos un control de la fracción inspirada de oxígeno y puede evitar que estos pacientes requieran ventilación mecánica invasiva. Suele ser, pues, no lo tenemos tan distribuido, como les digo. Allá en el ISSSTE es para casos así súper seleccionados. En el IMSS sí tenemos un poquito más, en el Centro Médico Nacional de Occidente, pero pues finalmente es tercer nivel. Entonces a veces pues te toca la buena suerte de que te manden para allá y si no, pues no tienes, pues te va a tocar como a todos, ¿no? Como el tubo, el convencional. Digo, sí que bueno, me parece que el comentario es súper atinado de la terapia de alto flujo, porque hay que saber que existe, hay que saber que ahí está, hay que saber que es una chulada, hay que saber que es lo mejor, pero bueno, pues también su disponibilidad en nuestro medio, pues realmente no es tan fácil, ¿no? Tenerlo, pero sí, yo opino que realmente es una chulada esta terapia, ¿no? Bueno, pues como les decía, ajustar ahora sí el ventilador, obviamente pues no es parte de lo que vamos a platicar, y vamos a platicar de secuencia de intubación rápida, si ya después quieren, pues podemos platicar ahí muy, muy rápidamente de esto. A ver.
Ahí está, bueno. Intubación digital. Cuando hablamos de pobreza al extremo, porque sí me ha pasado, sí lo he hecho, sí nos sucede, cuando no tienes nada más en tu vida que tus dos manitas, ¿sí? Aunque la intubación digital está descrita para estas indicaciones precisas que les comento aquí, no nos exime de que nos llegue a pasar en el hospital, que no sirvió laringoscopio, que no hay videolaringoscopio, pues menos cánulas de alto flujo. Bueno, pues ahí tenemos nuestras dos bonitas manos. Mucha suerte, digo, yo tengo la ventaja de que tengo las manos flacas y dedos largos, entonces, bueno, para mí es un poco más sencillo. Aquí lo único que se necesita que es, básicamente, pues tus dos manitas. Entonces, es intubación digital no porque sea de última tecnología, sino porque es digital con tus dedos. Se necesita una guía. A veces yo no lo utilizo, yo prefiero no por los riesgos, porque muchas veces, pues, digo, creo que todos también lo vivimos. Las guías que nos dan, pues a veces están así como sacadas del gancho de la ropa, ¿no? Entonces, mejor no vaya a ser que después causemos alguna lesión. Lubricante, la bolsa válvula de mascarilla, la toma de oxígeno y pues la fijación, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tal cual, literal, nuestra mano dominante, vamos a meter el tubo, con el dedo medio vamos a dirigirlo, con el dedo índice vamos a presionar la epiglotis para levantarla junto con la lengua y con todo el resto de la mano levantar la mandíbula lo más que podamos para introducir el tubo traqueal. Se ve muy fácil, no lo es tanto. Obviamente, como les digo, el paciente tiene que estar totalmente inconsciente, no tiene que tener reflejo nauseoso ni tampoco estar consciente, porque si nos puede tirar una mordidota y pues ahí nos va a terminar arrancando los dedos, ¿no? Entonces sí, es parte importante. La intubación retrógrada, en este caso es cuando de plano no puedo intubarlo, es lo que yo les decía, ya le puse el paralizante muscular, pues ahora ¿qué hago, no? Entonces pues ahora lo que vamos a hacer a estos pacientes es hacer la intubación retrógrada. La intubación retrógrada, pues básicamente lo que vamos a hacer es utilizar la membrana cricotiroidea, ¿no? Vamos a localizar la membrana cricotiroidea tocando el cartílago tiroides del cuello, o sea, la manzanita de Adán. Vamos a deslizar nuestro dedo índice de manera descendente hacia la siguiente parte donde se siente una protrusión. Entre los dos se siente ahí una membranita, ahí lo van a sentir. Yo ahorita, por ejemplo, me estoy tocando aquí para que vean, por ejemplo, les doy. Ahí les va. Sí, tenemos aquí la manzanita de Adán. Entonces, este es el cartílago tiroides. Lo único que voy a hacer es con mi dedo índice voy a bajar lentamente. Toco, aquí hay una deflexión y luego otra protrusión. Entonces, la siguiente bolita es el cartílago cricoides, el de arriba es el tiroides y lo que está en medio que se siente, y ustedes lo pueden apretar y se siente blandito, es la membrana cricotiroidea. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a hacer la punción. Hay unos equipos, pues así, elegantes, ¿verdad? Para poder hacerlo, pero pues vamos a hacer la versión mexicana, la versión, como dijeron, el mejor comentario del día, medicina basada en existencias. Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, pues lo que vamos a hacer en este caso particular, vamos a colocar al paciente en esta posición, hiperextender. Vamos a aplicar con un equipo de catéter central, que eso sí tenemos casi en todos lados. Vamos a llenarlo de agua y vamos a hacer la punción. Mientras estamos aspirando, en cuanto nos da burbujitas, quiere decir que ya estoy en la vía aérea. Quito la jeringa, introduzco la guía y la saco por la boca. Pongo de este lado una pinza de Kelly para que no se me vaya a mover la guía. Y después de eso, introduzco el tubo traqueal por la guía hasta que tope. En cuanto topa, voy a despinzar esta Kelly que tenía del lado de la piel y voy a sacar la guía mientras inserto y empujo el tubo al mismo tiempo. O sea, empujo el tubo y jalo la guía al mismo tiempo para que no se me vaya a salir del lugar de la vía aérea. Y con esto estoy haciendo una intubación retrógrada. La cricotiroidotomía, la verdad es que pues es ahora sí que la última opción que llegamos a tener nosotros. Sí puede llegar a que la usemos. Créanme, yo llevo hechas solamente 4 en mi vida. Solamente he hecho 4 en mi vida, he tenido la necesidad de llegar a ese punto. Y una de esas me sangró con singular alegría y ya me andaba.
y otro de ellos era un policía que balearon y quedó pues con lesión de las cuerdas vocales. O sea, le regalé una lesión de cuerdas vocales de por vida al amigo. ¿Por qué? Pues porque precisamente hasta el 40% de los casos. O sea, llevo 4 y de las 4, 2 se me complicaron. Digo, los 4 vivieron, pero tuvieron complicaciones del procedimiento. Entonces, y bueno, me queda claro, yo por eso insisto tanto, ¿no? Esta es como la última opción. Ya me ha pasado. Es importante que sepamos el riesgo que existe. Es exactamente donde mismo, o sea, donde mismo en la membrana cricotiroidea, la que utilizamos para la intubación retrógrada. Lo que vamos a hacer es hacer una incisión en la piel, después una incisión en la membrana y hacer una disección roma con las pinzas de Kelly, curvas que tengamos. Después de eso, una vez que hagamos la disección, vamos a introducir un tubo traqueal de una medida menor a la que teníamos programada. O sea, si yo le iba a poner un tubo 7.5, pues ahora le voy a poner un 6.5 a través de la membrana cricotiroidea, ¿verdad? Hay equipos también para estos que son percutáneos. Afortunadamente, como les digo, en el IMSS sí tengo, en el ISSSTE no, pero pues ahora sí que lo único que se necesita, como dicen, es voluntad, ¿no? Esta es la ventilación inyect. La verdad, esta no es recomendable para los pacientes de COVID-19, por lo que pues no nos vamos a clavar. El convitubo, pues ya no. Y esta es una chulada. Esta es una chulada, la mascarilla laringea. La mascarilla laringea realmente es un método temporal, pero nos va a sacar del apuro, no saben cómo, ¿eh? Para aquellos que tienen vía aérea difícil, que no pude intubar, que no sé intubar, no hay bronca. Con una mascarilla laringea, las mascarillas laringeas vienen por medidas que van del 1 al 6, más o menos la medida número 4 o 5 nos sirve para adultos. El mismo fabricante te dice, mira, esta es medida 4, te sirve para pacientes de 50 a 70 kilos. Esta es medida 5, te sirve para pacientes de 70 a 90 kilos. Entonces, el mismo fabricante te dice, ponle tanto de aire. Entonces, es muy sencillo, porque lo único que tengo que hacer es, pues, desinflarla, meterla e inflarla. Punto. No necesito referencias anatómicas, no requiero laringoscopio, no requiero nada. ¿Cuál es la desventaja? Bueno, que es temporal. Ojo, a lo mejor no sirve para el traslado del paciente. Le pongo la mascarilla laringea, ya no se me murió, ya lo puse, lo conecté al ventilador, o lo estoy dando con la bolsa válvula mascarilla y de ahí me lo voy a llevar a la siguiente unidad de atención. Y ya con eso tengo 4 horas de chance, ¿eh? Entonces, es una medida que nos puede ayudar a, o a lo mejor, ¿sabes qué? Pues yo ya no pude. El anestesiólogo, pues que en lo que se viste y se pone el equipo de protección personal y que en lo que lo localizan y lo que es el cambio de turno y tú la traes, mira, ya le pusiste la mascarilla laringea, ya con eso te quitaste de broncas, ¿eh? Te quitaste de muchísimos problemas. La cuestión aquí es únicamente, pues, ponerles la mascarilla, como les digo, así tal cual se ve en la imagen, lo desinflas, lo metes hasta que topa, tac, 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 y lo inflas. Se acabó. Y de ahí lo conectas al ventilador o a la bolsa válvula mascarilla o a lo que tú quieras. Entonces, esa es la ventaja. La mascarilla laringea, pues lo único que vas a necesitar es eso, la mascarilla, pues poquito lubricante para que pueda pasar la mascarilla y la toma de oxígeno. Entonces, es una chulada, no hay otra. Mira, yo por eso les pongo colocarla hasta que tope. Nada más, hasta que tope, no hay más, hombre, sin complicaciones. Fast Track ya está un poquito en desuso, no nos vamos a clavar mucho en eso tampoco, no los quiero aburrir porque sí sé que es cansado también. Pues los laringoscopios de Burlard o el videolaringoscopio, que pues como les decía, pues es el más seguro, el más avanzado, pero el más costoso, ¿verdad? Entonces, pues también no siempre podemos contar con estos equipos, ¿no? Obviamente, como les digo a estos pacientes, pues siempre hay que estratificarlos con CURP 65 por News Call, todo lo que tengamos para poder saber la severidad y darles pues el tratamiento de estos pacientes, ¿no? El oxígeno suplementario, antibióticos cuando así ustedes lo consideren, aporte nutricional, porque muchas veces es algo que se nos olvida y eso me incluye, de repente que, ¿qué me falta? Pues que coma, ¿verdad? No tanto que coma, pero sí ponerle algo en la dieta, en la zona nasogástrica, dieta licuada, dieta, pues ahora sí que
si tenemos la oportunidad eventualmente de nutrición parenteral, porque pues, muchos de estos pacientes recuerdan que es una enfermedad viral, es consuntiva y es uno de los detalles que siempre se nos olvidan, ¿no? No se han dado cuenta que de repente nos enfocamos tanto esta parte que se nos olvida que el paciente requiere un aporte nutricional y la gran mayoría de los pacientes, pues, sobre todo los mexicanos, y eso nos incluye con nuestra dieta de la patada, pues no estamos precisamente en el club de los bien nutridos, ¿verdad? La movilización temprana para evitar las úlceras por presión, la pronación de estos pacientes cuando así lo determinen de acuerdo a sus controles gasométricos, las radiografías de control a las 72 horas, de la tomografía de control si tienen la oportunidad, obviamente las gasometrías para estar checando el control gasométrico, hacer los ajustes al ventilador y cuando tengan pues la oportunidad de hacerlo o de dárselo al paciente, pues entonces al paciente poderlo pasar a una terapia, a una terapia intensiva, ¿no? Cuando se tenga esa oportunidad. Y precisamente, pues lo que dice Mercedes, Gabriela, es caro, muy caro la terapia de alto flujo, pero sí, definitivamente es superior a muchas otras terapias. Y bueno, pues en cuanto nos dicen a cuánto tiempo les empezamos la vía enteral posterior a la intubación, esa también es una excelente pregunta, Ana Luisa. La recomendación es que normalmente esperemos por lo menos 24 horas. ¿Por qué 24 horas? Porque precisamente los pacientes se encuentran bajo una situación que le llamamos respuesta metabólica al trauma. Y no me refiero al trauma de la intubación, sino a todo el proceso inflamatorio de la tormenta de citocinas, al proceso inflamatorio agudo, al inicio de la terapia médica, pero sí, 24 horas después hay que considerar iniciar dieta por la sonda nasogástrica con técnica de residuo, o sea, hay que ponerle una cantidad no mayor a la recomendada por sus kilos de peso, las calorías calcularlas, digo, yo sé que en el mundo ideal utilizaríamos la fórmula del gasto basal energético, pero podemos utilizar la versión floja. Me declaro aquí culpable, ahí tiene un flojo, 17 kilocalorías por kilo, más o menos, de 17 a 20 kilocalorías por kilo como mínimo para los pacientes, y empezar con esto. La técnica de residuo es pues, que le ponemos nuestros compañeros de enfermería, le ponen la cantidad de alimento, esperan 30 minutos, dejan a gravedad la sonda nasogástrica y ven si hubo un residuo, si está avanzando el alimento, pues volvemos a ponerle más alimento, y si no, pausamos la alimentación enteral, porque si no, ese paciente, pues nomás lo vamos a hacer un estómago retencionista. Tenemos que garantizar que efectivamente el paciente está digiriendo los alimentos, ¿no? Pero sí, las 24 horas es muy recomendable, ¿no? Claro que, como les digo, el aporte calórico ideal sí se tiene que hacer basado en el gasto basal energético de un paciente, sumándole también las pérdidas de líquidos, incluyendo pérdidas insensibles. La fórmula, si se acuerdan, es la de Harris-Benedict, es la mejor. Hay muchas, pero la más exacta es la de Harris-Benedict. Eso sería lo ideal en el mundo ideal. Como yo les digo, ahora sí que no soy autoridad moral, tengo que ser muy honesto en estos casos, y por eso les digo, yo la verdad es que cuando tengo tantos pacientes, hacer una fórmula de Harris-Benedict me va a volver loco. Entonces, ¿qué es lo que hago? Y aunque tenga la aplicación, ¿no? Porque pues tienes que estar vaciando los datos y todo lo demás. Pues, ¿qué haces? A ver, tantos kilos. 17 kilocalorías por kilo. ¡Vámonos! ¡Vas! Dale, ¿no? Entonces, bueno, es como la versión de las soluciones, ¿no? Que se supone que son 1500 centímetros cúbicos por metro cuadrado de superficie corporal en 24 horas. ¿Qué hago? 3-2-1. Perdón, 4-2-1, ¿no? Entonces, 4 mililitros por los primeros 10 kilos, 2 mililitros por los siguientes 10 kilos y 1 mililitro por los siguientes kilos, y vámonos, con eso queda más o menos igual y no tengo que hacer tanto cálculo de la superficie corporal, porque ya saben que la superficie corporal pues es la fórmula de Dubois, donde tenemos que multiplicar pues que el peso en kilos por la altura en metros entre 3600 y eso sacarle raíz cuadrada y luego multiplicarlo por 1500 y luego dividirlo entre 24 para sacarle los mililitros por hora. ¿Está rápido? Entre comillas, sí, pero cuando tienes 7, 8, 10 pacientes para un turno de 6 horas y media u 8 horas, la verdad se vuelve no fácil, ¿eh? No fácil. No digo imposible porque pues, la verdad es que no lo es,
pero entre que tienes que recibir el ingreso, entre que tienes que intubar a este paciente, ya lo intubaste, pues ahora le tienes que poner el central, y ya le pusiste el central, pues le pusiste la nasogástrica, y que le pusiste la de Foley también. Entonces, ya en el momento en el que multiinvades a un paciente, toma hora y media, fácil, te toma hora y media. Y eso pues es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Y claro, lo que comentaba Ana Luisa de la pronación, si vamos a pronar al paciente, sí, normalmente se pueden utilizar ya sea 2 tomas o incluso se pueden requerir, más bien suspenderlo temporalmente la pronación, durante la pronación. Recuerden que pronamos a los pacientes, puede pronarse desde 12 horas hasta 48 horas. Entonces, en ese periodo de tiempo, a veces es recomendable no darles la nutrición o el aporte calórico. Podemos hacer un aporte calórico a lo mejor muy inferior, pero sí podemos utilizar soluciones glucosadas para mantener la alimentación. Sí se puede utilizar, no está contraindicado del todo, pero sí hay un riesgo mayor de que pueda haber un residuo de mayor cantidad, ¿no? Entonces, bueno, de mi parte sería todo por hoy. La verdad es que sí, eso que comenta Mercedes, bien importante, ¿eh? Buenísimo, Mercedes, gracias. Ese comentario está excelente. Esto de que las prótesis dentales, de repente, si no tenemos cuidado, muchos de estos pacientes que atendemos son ancianitos, son pacientes de 65 para arriba, y muchos de ellos tienen prótesis, coronas, puentes, y sí tenemos que tener muchísimo, muchísimo cuidado a la hora de que vamos a hacer en la parte de la premedicación, en la parte de la secuencia de intubación rápida. Sí es importante que verifiquemos si el paciente tiene alguna prótesis dental, porque esos nos pueden dar luego ahí un susto, efectivamente. Bueno, pues de mi parte ya sería todo. Muchísimas gracias por invitarme. La verdad, un gustazo estar aquí con ustedes, que me oigan hablar y hablar y hablar y hablar. Yo ya hasta me cansé de mi propia voz, pero la verdad es que muy, 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 muy agradecido de la oportunidad, de verdad, sinceramente. Muy agradecido con ustedes que pues tengan todo ese entusiasmo para estar aquí platicando conmigo, y muy agradecido porque todos ustedes están haciendo cada día, todos los días, una diferencia, esto es increíble, increíble lo que están haciendo todos ustedes. Son grandiosos, de verdad. Estoy admirado de ver toda la gente que le entró, y se los digo bien, se los digo porque esta pandemia sacó lo mejor y lo peor de todos nosotros. Así como los que no le entraron y le salieron y le corrieron como ratas, ¿sí? Ahí están ustedes. Ustedes fueron los que llegaron, entraron y órale, vámonos a pegarle. Y eso, la verdad, no tiene precio. Ustedes son gente que verdaderamente merece la pena, que verdaderamente es el ejemplo de las personas que necesita este país. Ustedes son las personas que están cambiando todos los días este país, un paso a la vez. Y no con cosas maravillosas ni otras cosas, ¿no? Lo están cambiando desde su casa, las están cambiando desde su trabajo, las están cambiando salvando la vida de una persona un día a la vez, una mamá, un papá, un hermano, un hijo, que podría ser el de nosotros, podría ser cualquiera de nosotros el día de mañana. Y la verdad, eso me parece que ustedes están haciendo una diferencia. Ni modo, no, si no nos tocó la condecoración Miguel Hidalgo ni el barote, no importa. Realmente creo que la condecoración y el reconocimiento que ustedes tienen es la satisfacción del deber cumplido, el hacer algo bueno por los demás, y creo que eso no tiene precio. Yo, pues nada, no sé si hay alguna pregunta o algo, estoy viendo los comentarios, los estoy checando. Muchísimas gracias por las flores. Gracias de verdad. Pues no sé si haya algo más que quieran platicar. Muchas gracias, doctor Ramón Iván. Bueno,
sin duda, y bueno, nuestros participantes no nos dejarán mentir, una de las mejores ponencias que hemos tenido aquí en el INSABI. Fue una gran sesión en la que hubo mucha participación de todos, todos estuvieron muy al pendiente. Muchas gracias por esa manera tan fácil de explicarnos toda esta parte. Sin duda todos nuestros participantes estuvieron muy contentos, muy a gusto, y por supuesto que está invitado nuevamente, doctor, a seguir colaborando con nosotros. Pues yo puesto, nada más que como les digo, nomás no me den cuerda porque no me callo.